Buenos días. Bueno, vamos a comenzar. Efectivamente, esta predicación se llama Lo que me define. Y déjame contarte de dónde sale esta predicación. Sucede que aquí donde vivimos, en Acapulco, de este lado de la zona Diamante, hay una avenida que se llama Boulevard de las Naciones, y ahí es en donde anuncian muchas cosas de eventos del segundo auditorio más importante aquí en el puerto. Uno es el auditorio del Centro de Convenciones, y hay otro que es relativamente nuevo, más moderno, que está el Centro de Convenciones, no me acuerdo el nombre, pero está de este lado, en la zona de Diamante. Y sucede que antes de que terminara julio, iba manejando y empecé a ver publicidad, mucha publicidad, como la que siempre ponen de artistas que se presentan en ese centro de convenciones, segundo centro de convenciones. Y vi manejando varios de estas publicidad. No alcanzaba a ver porque iba manejando. Y vi a un señor muy parecido, un predicador, pastor muy famoso de aquí de México, pero muy famoso, en el centro de convenciones para el 30 de julio, me parece. Y bueno, pues lo que pensé, no lo vi bien porque iba manejando, y después no pensé nada, no hice ninguna aseveración de nada, ¿no? Porque pues digo, pues yo qué, ¿no? O sea, juzgar o no juzgar, pues yo qué, finalmente, ¿no? Si fuera, pues está bien. Pero ya después volví a pasar por el lugar y no me acordaba, y luego sí me acordaba, y ya hasta que me detuve a ver, será el predicador, porque oye, pues un predicador, pastor, en un centro de convenciones grande, pues está suave, ¿no? O sea, que bien, cobrando la entrada, porque el centro de convenciones no es nada barato. Y ya me acerqué bien y vi la foto y dije, no se parece. Bueno, en realidad no se parecía, tiene una característica muy peculiar que hacía que se pareciera, pero no era este predicador, y no es otro señor que se dedica a con una obra de teatro que es un monólogo que ya tiene tiempo en escena, más otras cosas y un libro que ha sacado, que es él no le llama automotivación, él no cree en esto ni nada por el estilo, es ateo, lo declaró él, porque me puse a investigar, ¿no? Me puse a investigar por cómo se llamaba esta obra de teatro monólogo, y tiene, no te voy a decir el nombre porque si no, no sé si nos pondrían ahí algún reclamo o algo. Entonces me puse a investigar acerca de él porque me llamó mucho la atención el nombre de la obra de teatro, que es un monólogo. Y tiene muchas frases, en realidad es famoso. Yo nunca había escuchado de él, pero sí tiene su historia, difícil como la de todos. Y él, a través de los tiempos difíciles que tuvo, de repente empezó a expresar sus pensamientos, su filosofía de vida, y pegó, y lo empezaron a invitar a dar conferencias y demás. Hay famosos que ya lo están haciendo, dando conferencias por sus experiencias, y fue al revés, o sea, no tanto porque ya era famoso, sino porque dejó de serlo y tuvo algún asunto, desgracia familiar y demás, y empezó y todo, escribió un libro, un cuento, y pegó bastante y demás. El chiste es que ya es famoso. Y tiene algunas frases que él expresa, que es, por ejemplo, muchas, pero en sus conferencias dice: no dejes tu vida en manos de otros, tómala tú, solo tienes una vida. Otra que tienes: no fabriques fantasías cuando quieras realidades. Pues eso pues motiva mucho a las personas. Hay quienes lo han escuchado hasta 4 o 5 veces, que según testimonios del mismo, en varias entrevistas. Tiene otra frase, usa groserías,
frecuentemente. Dice, tenemos exceso de pensamiento mágico, pip, una grosería, como el declarar, no, el decretar, el declarar o lo que da a entender la religión como un exceso de pensamiento mágico. Dice, no pidas nada, hazlo y demás. Ok. Ahí está, y demás. Y algo que dice él es que él se definió a sí mismo a través de una vida complicada y bueno, sacó esto como resultado. Entonces, pues lo que lo define a él, pues le ayuda pues, a definirse a otros. La Biblia no tiene que ver, no es cristiano ni cercano. Él mismo se declara ateo. Tuvo una entrevista con otro famoso que hay una cuestión ahí, la diferencia entre religiosidad y espiritualidad. Ninguno de los dos declarado cristiano ni cerquita. Y hay otra frase, hay otra persona que también habla de su definición, lo que lo define. Esta que te voy a decir es de un quarterback famoso, ya ganó un Super Bowl de la NFL. Ayer jugó su equipo nuevo, por cierto, se cambió de equipo con el que ganó un Super Bowl, ya se cambió de equipo, joven, muy talentoso, tiene 33 años y bueno, ya para 33 años en la NFL, pues ya empieza a sonar las negociaciones de contrato más difíciles. Se fue a otro equipo. Ayer no jugó, pero jugó su equipo en la pretemporada. Y él, cuando le preguntan qué es lo que le define o cómo se definiría él mismo como quarterback, y dice, mi estatura no define mi talento. ¿Por qué? Porque pues apenas mide 1.80, ¿no? Ok, 1.80, pero para quarterback de la NFL de ese nivel, pues 1.80, pues siempre ha tenido este asunto de la estatura. Y dice, mi estatura no define mi talento. Para ser un quarterback debes de tener liderazgo, atención al detalle y competitividad implacable por naturaleza. Es lo que hago todos los días. Mi estatura no define mi talento. Y tiene su definición de lo que es un quarterback, por cierto, ganador, exitoso, para considerarse sobre todo los jóvenes que están en este asunto del fútbol americano y demás. Y esta frase que te voy a decir acerca de la definición de uno mismo, no me dio tiempo, pero hay demasiadas referencias de que sí lo dijo en una película, este personajazo. Y te lo voy a leer, dice, no es quién soy, sino lo que hago. Eso es lo que me define. Batman. Y sí, o sea, no me dio tiempo de buscar en toda la película, la que creo que es, la verdad ya no, vamos, no me iba a poner a ver toda una película para ver en cuál lo dijo, pero no había, pero parece ser que la fuente es confiable, es que sí lo dijo. Esa y varias en las películas de Christopher Nolan, que dice esto. Creo que esta no la dijo en una de la trilogía de productor, creo que fue otra. Dice Batman, no es quién soy, sino lo que hago. Eso es lo que me define. Interesante, pero la verdad es humano. Y sí, validé algunas definiciones, algunas frases, para quienes gustan de las frases, de incluso, llámese evangélicos o cristianos, llámese como quieras, muy parecidas, pero muy cargadas a lo humano, sobre todo para quienes gustan de frases. Pues bueno, hay muchas en internet, hay sitios dedicados a las frases
para que, te lo digo Juana, para que me oigas Chana, o para uno mismo, o para automotivación, o para ayudar a otro, en fin, frases hay. ¿Qué es lo que a mí me define? Y voy a hablar en primera persona, ¿ok? Como yo, Juan Carlos Lucy, ¿ok? ¿Qué es lo que a mí me define? Primero, tengo la obligación de decirte, obviamente, la etimología y la definición. La etimología me la va a saltar, pero te voy a decir lo que dice el diccionario, definición de definición, ¿no? Es decir, ¿qué es definir? Y dice, definir es fijar, perdón, es el internet. Me dicen que se pausa, es tu internet, no es, a saber, no es mi internet, ¿ok? Bueno, definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra, la naturaleza de una persona o una cosa, o decidir o determinar la solución de algún asunto o cuestión. No vuelvo a leer. Definir es fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o una cosa, o decidir, determinar la situación de algún asunto o cuestión. Si estás siguiendo las clases de Aprende Biblia, es en donde hice el comparativo ahora con Segunda de Pedro, capítulo 1, la diferencia entre la naturaleza divina de la que participamos y de la esencia divina, que es de la filosofía griega. Y es muy parecido el asunto con la definición de uno mismo. Está la filosofía de la sabiduría humana y está la naturaleza divina de ni siquiera de la palabra de Dios, sino de la naturaleza divina de Dios mismo, que es la que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos. Bueno, ¿qué te define entonces como persona siendo cristiano? Pues evidentemente la respuesta en automático es, pues debería de ser, pues la Biblia, ¿no? A mí me define la Biblia. Y bueno, aquí la pregunta importante es, y entonces en consecuencia, si te define a mí y a ti la Biblia como cristianos, entonces la precisión, claridad, exactitud de mi naturaleza debería de reflejarse en absolutamente todos mis actos, mi estado de ánimo y mi absoluta independencia de lo externo y dependencia no de lo interno, sino dependencia de Cristo. Y lo voy a plantear bien fácil con la palabra de Dios. Yo sé que a lo largo de los años como cristiano, cuando si el Señor no viene en 2023, voy a cumplir 60 años. Si el Señor no viene y tengo vida, ya pues de edad adulta, madura, como le dicen, al borde de adulto mayor, todavía no, va a tener 60 años de edad, insisto, si Dios me presta vida. De esos 60, 40 habrán sido de ser nacido de nuevo, que no son muchos. El hermano Wayne acaba de cumplir 100 años de edad, Wayne Myers, por cierto, bendito sea Dios por la vida de este hombre. Y pues 40 años pues no son muchos, ¿no? Bueno, comparado con la eternidad. Y algo que he visto en mí y en otros a lo largo de los años, es que hay un momento en nuestras vidas
en las que estamos siendo nacidos de nuevo, cerquita del reino de Dios. Porque no estamos actuando en consecuencia de lo que somos como nacidos ya de nuevo. En Marcos 12, del 32 al 34, dice, entonces le hace una cuestión ahí, una pregunta supuestamente difícil para Cristo. El Señor, escriba, le hace una pregunta de cuál es el más importante mandamiento de la ley, para ponerle un 4 según esto, para que se desviara, para que tropezara, para que cayera, poniéndole 4 al Señor, como se dice, no sé cómo se diga aquí en acapulqueño, pero el Señor con su sabiduría dice, entonces el escriba le dijo ante la respuesta del Señor, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, ojo, respondió sabiamente, porque usó la misma palabra, la misma ley, le dijo Jesús, no estás lejos del reino de Dios. Y ninguno osaba preguntarle. ¿Por qué ya no le preguntó ninguno? Porque era un escriba, sabía la ley, era israelita, se sabía bien, probó al Señor. Él dijo, palomita, y el Señor, en lugar de decirle, ¿ya ves cómo sí sé? No. Le dijo, sabiamente has contestado, sabiamente has dicho. Vio que había respondido sabiamente porque usó la palabra, no usó frases célebres, no usó nada humano, sino usó la misma palabra, y aún así le dijo el Señor, no estás lejos del reino. No estás lejos del reino de Dios. Y por eso ya ninguno dijo, ups, ni con la palabra le damos pie con bola, ni con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no lo reconoció como su Señor y Salvador. No lo reconoció como el Mesías que habría de venir. No lo reconoció como el Mesías, solo lo reconoció como alguien, pues importante, lo reconoció como un maestro de la ley, lo reconoció como alguien, pues igual profeta o alguien importante, porque le dijo Señor, le dijo maestro, perdón, bien maestro, de verdad has dicho. Ni siquiera le dijo nada más que maestro, poniéndolo al nivel de los demás maestros de la ley. Fue lo más que pudo reconocer de Cristo. Lo más que podemos reconocer de Cristo, si es solamente su palabra, y hacerle el intento de entenderla y de medio ponerla por práctica, pues la verdad es de que estamos cerca del reino. Somos salvos, pero estamos cerquita. Todavía hay mucha humanidad, todavía hay muchas frases, todavía hay muchas actitudes. Si alguien está pensando que lo digo en particular por alguien, ni siquiera está cerca del reino de Dios, porque estoy leyendo la palabra. Y estoy hablando de mi experiencia, de lo que a mí me define. No estoy definiendo a nadie más, valga la aclaración, ¿verdad? Dios nos ha definido como personas con las que ha deseado pasar su eternidad con Él.
Dios nos ha definido como personas. ¿Quién me ha definido a mí? Dios. ¿Quién te ha definido a ti? ¿Nacido de nuevo? Dios. Dios nos ha definido como personas con las que quiere pasar la eternidad. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Y eso de aceptos en el amado es la palabra de charisma o charito, sería aceptos, aplicado a una persona, que significa persona a la que se le ha otorgado gracia, investir de honor especial, muy favorecido por encima de otros. Eso significa acepto, no nada más de cuando entras a la UNAM con mucho esfuerzo y aparece aceptado y bueno, o sea, es maravilloso. Recuerdo la experiencia maravillosa con mi querida hija Mariana cuando fue aceptada en la UNAM después de mucho esfuerzo y bueno, o sea, sí, bueno, no se refiere a eso, de que por un esfuerzo se hizo acepto este hijo e hija de Dios. Estoy hablando de Efesios 1:6, sino que es el charito, que fue otorgada gracia, fuimos investidos de honor especial, muy favorecidos por encima de otros. ¿Cuáles otros? Los de nuestra especie, los humanos, por encima de otros humanos. ¿Sí? Y bueno, he enseñado lo que el sufrimiento no te define. El dinero no te define. La carne, las obras de la carne no te definen tampoco. Tu matrimonio o estado civil, el que tengas, no te define. Tu trabajo no te define. Tus fallas o las de otros tampoco te definen. Es muy importante la que acabo de decir. Tus fallas o las de otros sobre ti no te definen. Tus padres o ausencia de ellos tampoco te definen. Tus fracasos, desde tu punto de vista fracasos, de ti mismo, y tus aciertos o virtudes, también desde tu punto de vista o del mundo, no te definen. No te definen. Ahí es en donde le doy crédito a la frase de este señor que le choca que le digan motivador, porque verdad, yo creo que está más a un nivel más alto que simple motivador de autoayuda. Dice, pues a mí nadie me define, ¿no? Ok. Nada me define a mí más que yo mismo. Dice este motivador, bueno, señor que te hablé al principio, dice, porque al fin y al cabo todo lo que hagamos va a terminar, ¿sabes dónde? Con la muerte. Así es la suelta como está, ¿no? Y todo lo que hagas, ¿sabes qué va a pasar? Que no va a pasar más allá de ti. ¿Por qué? Porque te vas a morir tú y me voy a morir yo. Así la suelta y dices, bueno, pagar para que te digan eso, ok, está bien. ¿Qué es entonces lo que hace esto en nosotros? ¿Qué debería de hacer esto en nuestras vidas? ¿Para qué te defines tú a ti mismo o para qué Dios nos ha definido? Bueno, tú mismo o yo mismo podríamos definirnos pues para afrontar la vida, ¿no? Pues de la manera en la que pues cada quien escoja si tiene la capacidad de ver un poquito más arriba para que no lo definan otros.
o incluso él mismo con conceptos erróneos acerca de sí mismo o de otros. Algo que leí que me gustó y que es bíblico, no de este señor, sino de otros, de un psiquiatra, que decía, no es lo que tú no piensas algo de otras personas, independientemente de lo que sea, y que tú reaccionas ante lo que piensas de otras personas, aún con sus hechos, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo que pasa realmente con el cerebro es que tú interpretas los hechos de esa persona de una manera completamente arbitraria, conforme a todo lo que se trae adentro para interpretar ciertos hechos. Y ya forjaste una definición de esa persona. Entonces, es muy de humanos, ¿sí? Muy de humanos, humanos normales. Alguien se enteró de algo malo de alguien, o pensó algo malo de alguien, malo desde su perspectiva, o le hizo algo malo desde su vivencia una persona. Después se encuentra esa persona, ya hay un sesgo por una interpretación tuya o del humano, y le sonríe y le saluda. Y entonces su interpretación ve ese hecho de haberle sonreído con el antecedente que ya tenía de esa persona, dice, es un hipócrita, me está haciendo daño, yo ya lo tengo definido como alguien peligroso. ¿Por qué? Por estos hechos. Sí, pero ni él vio tus hechos, todo lo que hay atrás, ni tú viste sus hechos con todo lo que hay atrás. Entonces ya se formó una definición. Y el humano es experto en darle su definición, o sea, la naturaleza de una persona a través de sus interpretaciones o sus hechos y todo lo demás. Por eso, mi definición de mí mismo no es confiable de ninguna manera hacerla humana, porque o le echo mucha crema al taco o le echo mucho estiércol a mí mismo. Algo que enseñaba en la clase, si lo está siguiendo y es complementario, es decir, pues sí, lo peor del mundo escogió Dios, pero ya dejé de serlo. ¿Por qué? Porque ahora ya no me defino como que lo peor del mundo escogió Dios, no, ahora me defino como el Señor dice que es lo que vamos a ver. Esto es la definición de ti mismo, por ti mismo, pues es para afrontar la vida y pues la convivencia con los demás, ¿no? Unos mejor que otros, pero al final pues es terrenal. Pero ¿para qué nos define Dios? Pues para la eternidad, con escala temporal en este mundo. Es decir, la definición de Dios de nosotros es para la eternidad. Somos aceptos en el amado, que ya lo expliqué, para la eternidad, pero hay una escala en este mundo. Nuestra vida en este mundo es una escala para la eternidad. Nuestra vida en este mundo y cómo la vivamos es una escala para la eternidad. Y es lo que debemos de entender. Por favor, grábatelo. ¿Te acuerdas que he enseñado lo del peregrinaje? Lo acabo de enseñar también. Hago mucha referencia a las clases porque es necesario verlas. Es necesario verlas para que comamos, nos alimentemos y
precisamente habla del peregrinaje y lo voy a repetir. Nuestra vida en esta tierra y cómo la vivamos es una escala para lo que Dios ha definido para nosotros como aceptos en el amado para la eternidad. Si las circunstancias de Dios en su magnífica providencia están moldeando tu vida, déjalo trabajar. Déjalo trabajar, no le estorbes. Démosle una repasada constantemente a lo que es la providencia de Dios, lo que es la soberanía de Dios, lo que es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que se espera de nosotros en esta definición de nosotros mismos? Pues, en primer lugar, conocer a Cristo. No conocer de Cristo, porque hay una gran diferencia entre conocer de Cristo y conocer a Cristo. Fíjate que ayer me dio el Señor algo tan maravilloso que lo empecé ya a usar. No es doctrina, es algo mío. No es doctrina, pero el Señor me mostró tal grandeza de su señorío y de que es mi Señor y mi Salvador, como Pedro acuñó esta frase gloriosa, que me di cuenta que en mi idioma, me di cuenta entre comillas, que en mi idioma hay una forma más reverente de hablar, y es la de hablar de usted. Y de verdad me di cuenta que yo le hablo de usted a personas que me provocan el respeto suficiente, y demás, pero ahora usando esa, más bien, no que me causen respeto, sino por respeto, aclaro, aclaro, no que me causen respeto a las personas, porque no entremos en detalles filosóficos humanos, que respeto, ¿ok? Bueno, porque respeto a las personas, les hablo de usted. A las de mayor confianza no, pero a otras personas, por respeto, les hablo de usted todavía. Yo soy de esa generación, ¿qué le hacemos? Bueno, me di cuenta que con mi idioma hay posibilidades de someterme más a Cristo, de reverenciarlo más, de que con reverencia hablarle de usted y demás. No sé si lo siga haciendo, pero fue glorioso, paréntesis personal, conocer a Cristo, creer en su palabra, confiar en su voluntad y obedecer sus preceptos de la gracia, no sus preceptos de la ley hebrea, sino los preceptos de la gracia, obedecer. No conocimiento solo de la Biblia, no pensamiento mágico, esotérico, bíblico entre comillas, no confianza en mí y mis virtudes, no obediencia en mi insaciable necesidad de sentirme bien o al menos mal, ni tampoco dependiente de lo que hagan otros a favor o en contra mía. ¿Sabes? Hay una cosa que es muy importante que entendamos. Este motivador con el que empecé dice bien, no dejes tu vida en manos de otros, tómala tú, solo tienes una vida. Pero ¿sabes qué? Es muy pobre e injusta para nosotros, los nacidos de nuevo. ¿Por qué es muy pobre e injusta? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es injusto. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar mi vida y vivirla para yo vivirla como considero que la tenga que vivir. ¿Por qué? Porque Dios entregó a su Hijo para que creyendo en Él no se pierda y tenga vida eterna. Vida por vida. Sangre por sangre.
Romanos 5, versículos 10 y 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida, seremos salvos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La definición de mí mismo es que soy un reconciliado con Dios, un perdonado por Dios mismo. Y no solo esto, sino que el Señor, al habernos dado a conocer a Cristo, no solo reconciliados con Dios, sino que nos ha dado para nosotros, en esta definición de nosotros mismos, como Dios me define, como Dios te define, es en Juan 1, 12 y 13, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ellos nacen no mediante un nacimiento físico, otra vez como resultado de la pasión o de la iniciativa humana. Por eso usé la Nueva Traducción Viviente. No nacen de nuevo por la iniciativa humana, sino un nacimiento que proviene de Dios. Lo que me define, y lo voy a cambiar, aunque el nombre de la predicación se va a quedar así, es el que me define. ¿Por qué? Porque lo que me define no es un libro que se llama Biblia. Lo que me define es Dios mismo. Lo que me define es Dios. El que me define es Dios. Entonces, pues no me define ni lo que creo, ni lo que siento, ni lo que tengo, ni lo que no tengo, ni las personas cercanas y lejanas, ni los que me aman, ni los que me juzgan, ni siquiera los que no me quieren. No me definen mis defectos, ni mis virtudes, ni mis habilidades laborales, ni mis fallas laborales, ni mi trabajo, ni mi ministerio, ni mi familia, ni mi matrimonio. Y ojo, no me define ni la iglesia. Porque en la iglesia me puede definir de una manera totalmente distinta, la iglesia de Cristo, totalmente distinta de cómo me define Dios mismo, aún teniendo la palabra como es escriba. Ni la iglesia, ni los hermanos me definen. Es más, ni yo mismo me defino a mí mismo por una razón, porque no me pertenezco, no me pertenezco. Me define Cristo como hijo de Dios y eso me basta para el día con día. Eso me basta a mí para el día con día. No me pertenezco. Y como no me pertenezco, no tengo derecho a definirme a mí mismo, y menos con frases muy bonitas, pero humanas. No me define Facebook. No me define carne o hueso, sea quien sea. No me define institución humana. No me define absolutamente nada. No me define Satanás con sus ataques.
No me define la carne de nadie, las obras carnales de nadie. Quien me define es mi Padre, que me ha dado el derecho de ser hijo de Dios. A ti te define tu Padre y te ha dado el derecho de ser hijo o hija de Dios. Y ¿sabes qué? Eso basta para el día con día. Eso basta para el día con día. Porque cuando cuando el hecho de ser hijos de Dios por la vida de Cristo deja de ser lo que me define en esta vida día tras día. Cuando este hecho deja de ser presente en mí, en día con día, he perdido terreno. Estoy por perder la batalla en la lucha que se llama vivir en este mundo, vivir en esta vida, sí, con todas las cosas que el Señor en su providencia permite para nosotros. Entre ellas, sí, es el sufrimiento, sí, son las bendiciones. Sí, son todas estas cosas gloriosas y maravillosas que el Señor tiene bajo su completa voluntad, ordenadas, como ya vimos en la última vez que prediqué acerca de creados para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano. Mira, de verdad, con la palabra de Dios en mi corazón y en mi boca, te digo que al estar definido por Cristo, y eso hace que se permee en mi ser, es glorioso. Porque de verdad, ¿qué le va a hacer cualquier circunstancia a alguien que es hijo de Dios, que es hija de Dios, y que eso es igual por lo que mataron a Cristo, por decirse el Hijo de Dios? Y como es el Hijo de Dios, hizo lo que hizo durante 3 años. Nosotros no somos el Hijo de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Y si eso le bastó a Cristo en esta tierra para llevar a cabo su ministerio y vivir independientemente de lo que le decían, de lo que pensaban, de lo que Pedro lo trató de cuidar: maestro, cuídate de ti mismo, debes de tener algún problema, Señor, con tu cabeza al saber que te van a hacer daño y quieres una así. Le dijo Cristo: apártate de mí, Satanás, etcétera. Todo se basó en un solo hecho, de que Cristo, al ser el Mesías, es el Hijo de Dios. A mí me basta el hecho de que soy hijo de Dios en esta vida para llevar la vida como hijo de Dios, para llevar las cosas como hijo de Dios. De ninguna otra forma más que como hijo de Dios, con toda la gloria de Dios a mi disposición, como el Padre amado que tengo, para que se haga su voluntad en mi vida. Y su voluntad en mi vida es que me haga más a la imagen de el Hijo de Dios, que es Cristo mismo. Cuando deja de ser práctica la palabra de Dios en toda circunstancia y en todo tipo de día, he dejado lo mejor que tenía para vivir hoy. Esta frase es mía y no la voy a publicar. Pero cuando deja de ser, alguien por favor no la publique ni ponga mi nombre, pero cuando deja de ser práctica
su palabra en toda circunstancia y en todo tipo de día, he dejado lo mejor que tenía para vivir hoy. Si hoy la palabra, hoy, domingo, 14 de agosto del 2022, en mis circunstancias, de manera práctica, siendo hijo de Dios, dejo que actúe la palabra en mí, no en las circunstancias con el esoterismo cristiano, entre comillas, porque la palabra de Dios no es para que actúe en las circunstancias, la palabra de Dios es para que actúe en mí. La palabra de Dios no es para que actúe en tus circunstancias, sean cuales sean. La circunstancia de la palabra de Dios es para que actúe en nuestros corazones y en el corazón de las personas. Por eso se llama una espada, porque entra en las personas y separa los pensamientos de las intenciones del corazón y saca la verdad a la luz, la gloria de Cristo en nosotros. Cuando deja de ser práctica su palabra en toda circunstancia y en todo tipo de día, he dejado lo mejor que tenía para vivir hoy. Y eso sí es una desgracia. Sin gracia. Esa es desgracia. Es una desgracia porque sin gracia de Dios. Quiero terminar con un pensamiento bien simple. ¿Y por qué no? ¿Por qué no oír esta palabra? Pedirle al Espíritu Santo, tráeme revelación de lo que dice tu palabra, no lo que dice Juan Carlos Lucy, sino lo que dice tu palabra, y que pueda actuar como tú me has definido, como hija de Dios, como hijo de Dios, y actuar en función de esto. Con esto termino. Dios te bendiga. Los amamos en Cristo, de verdad los amamos en Cristo, y que el Señor prospere tu camino a Cristo. Dios te bendiga y recuerda, Aprende Biblia, es un canal que te pido, no de favor, te lo pido como parte de tu servicio a Dios, que promuevas el canal Aprende Biblia. Más que el canal de Renuevo de Amistad, promueve el canal de Aprende Biblia, porque es precisamente para eso, para aprender esto. Aprende Biblia. Dios te bendiga y nos vemos en la clase. Hasta luego.